Hola, vamos a iniciar con la resolución de nuestro problema número 3 de tecnología mecánica. Concretamente, en esta oportunidad nos vamos a referir al círculo de Merchant. Entonces vamos a comenzar leyendo el enunciado del problema. Se pide calcular el ángulo de deslizamiento. Nosotros nos referimos a él como ángulo de cizallamiento φ, el coeficiente de rozamiento mu y la tensión dinámica de deslizamiento o tensión tangencial de cizallamiento para un proceso de mecanizado en el que se dan las siguientes condiciones. Velocidad de corte 30 metros por minuto. Ángulo de ataque o desprendimiento, gamma igual 15 grados. Espesor de la viruta no deformada o profundidad de pasada, P sub 1 igual a 0,15 milímetros. Ancho de corte, A igual a 4 milímetros. Longitud de la viruta no deformada, es decir, cuando el material todavía está dentro del cilindro que vamos a mecanizar, L1 igual 250 milímetros. Longitud de la viruta cortada, que evidentemente este valor se debería obtener en forma experimental, L2 igual a 110 milímetros. La fuerza en el plano normal, lo que nosotros llamamos fuerza de flexión, igual a 50 decanewton. Acá está indicada con la letra NC, nosotros le llamamos F sub F. Vamos a escribirlo acá. Y finalmente, la fuerza colineal con la velocidad, que no es otra que la fuerza de corte, 100 decanewton. Muy bien. Recordamos entonces que se nos pide determinar el ángulo de cizallamiento φ, el coeficiente de rozamiento mu y la tensión tangencial en el plano de cizallamiento. Muy bien. Nosotros tenemos dos caminos para determinar el ángulo de cizallamiento. Por un lado está la expresión que resulta de la teoría de Merchant, en la cual ustedes recordarán que nosotros hacíamos en algún momento la derivada de la tensión tangencial respecto del ángulo φ y decíamos que teníamos que maximizar esa función para que el corte se produzca. Como resultado de ese trabajo matemático, obteníamos una fórmula para φ que es la siguiente. Φ igual 45 grados más la mitad del ángulo de ataque menos la mitad del ángulo de rozamiento. Por el momento no sabemos cuánto vale el ángulo de rozamiento. Otra metodología es a través de la siguiente expresión. Tangente de φ es igual al coseno de gamma sobre lambda menos el seno de gamma, en donde lambda es el factor de recalcado. Muy bien. Si nosotros nos fijamos acá
en uno de los triángulos correspondientes al círculo de Merchant, concretamente al rojo, podremos observar que la tangente de ρ menos gamma será igual a FF sobre FC. Esto significa que el ángulo ρ será igual al arco tangente de FF sobre FC más gamma. Reemplazando obtenemos ρ igual arco tangente de 50 sobre 100 más 15. Esto es igual, vamos a tomar la calculadora. Entonces tenemos shift tangente 50 sobre 100 es 0.5 más 15. Y esto nos da 41,6 grados. Este es el valor de ρ. Muy bien, entonces si tenemos ρ, podemos calcular el coeficiente de rozamiento, porque el coeficiente de rozamiento mu no es otra cosa que la tangente del ángulo de rozamiento, es decir, tangente de 41,6 grados. Esto da, vamos a la calculadora, borramos el valor anterior, tangente 41,6, esto nos da 0,887, vamos a poner 0,9. Muy bien, todavía el tema del coeficiente de fricción en los procesos de arranque de viruta no lo hemos analizado, pero estos valores tan elevados son normales, porque en realidad la viruta se comporta, de acuerdo a Sorev, como si fuera un fluido muy viscoso, y entonces la superficie de la viruta que está en contacto con la cara de desprendimiento, con la cara de ataque de la herramienta, no se mueve, permanece detenida. ¿Cómo se sabe esto? Porque se hacen unos ensayos en el cual el mecanizado se interrumpe de manera abrupta, se separa la viruta que quedó adherida al plano de ataque, y haciendo una observación de tipo microscópico, se ve que la cara posterior de la viruta, la que está en contacto con el plano de desprendimiento, el plano de ataque de la herramienta, tiene la misma topografía que la cara de ataque de la herramienta. Si tiene la misma topografía, quiere decir que no se mueve en relación a ella. Y entonces, en alguna medida, esa situación justifica estos elevados coeficientes de fricción. Muy bien, vamos a aplicar entonces ahora la fórmula de Merchant para determinar el ángulo de cizallamiento, y resulta phi igual a 45 grados más la mitad del ángulo de ataque, que son 7,5 grados, menos el ángulo de rozamiento, 41,6 sobre 2. Vamos a hacer la cuenta.
45 más 7.5 menos 41.6 dividido 2. Esto es igual a 31,7 grados. Este es el ángulo de Phi correspondiente a la teoría de Merchant. Si aplicamos la otra expresión, que es la que tenemos en esta fórmula de acá, la de la tangente de Phi, tendremos que determinar el factor de recalcado lambda. Para eso lo que se hace es considerar dos estados del material. Antes de que se transforme en viruta, lo vamos a designar con el subíndice 1, y después que se transforme en viruta lo vamos a designar con el subíndice 2. Evidentemente estamos hablando de un proceso a volumen constante. Entonces, P1 por el ancho en elaboración por la longitud L1 es igual a P2 por el ancho de elaboración por L2. El valor de lambda se define como la relación entre P2 y P1 y es un indicativo del grado de deformación plástica que presenta el material. Evidentemente esta relación va a ser mayor que 1 y cuanto mayor sea significa que más energía habrá que poner en juego para transformar el material en viruta. Ahora, esto también resulta ser igual a L1 sobre L2. Y nosotros tenemos los valores de L1 y L2 concretamente. L1 son 250 milímetros y L2 son 110 milímetros. Esto nos da, vamos a hacer la cuenta, 250 dividido 110, esto es igual a 2,27. Esto es el factor de recalcado lambda. Un valor típico para un material como es un acero, que bueno, yo ahora me doy cuenta que omití de mencionarlo, pero estaba en el enunciado del problema. Muy bien, vamos entonces ahora a aplicar tangente de Phi es igual al coseno de 15 grados sobre 2,27 menos seno de 15 grados. Esto es igual, vamos a hacer la cuenta, paréntesis, coseno de 15, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 2,27 menos seno de 15, cierro paréntesis, igual. La tangente de Phi me da 0,48. Esto implica que Phi es igual shift tangente 0,48 y esto me da 25,6 grados. Obsérvese que los valores que nosotros obtuvimos de Phi son diferentes, ¿no es cierto? Y bueno, durante nuestras clases teóricas hemos comentado que existen distintas teorías para determinar el ángulo de cizallamiento Phi y que evidentemente, si bien dan valores aproximados, los mismos no coinciden. Yo soy partidario,
como tenemos más de un dato, de trabajar con un valor promedio para continuar con la resolución de nuestro problema. Entonces, el phi raya será igual a 31.7 más 25.6 igual dividido 2. Esto me da 28,6. Muy bien. Lo que nos está faltando determinar es la tensión tangencial. La tensión tangencial es el cociente entre la fuerza Fs, es decir, la fuerza contenida en el plano de cizallamiento, que el plano de cizallamiento es el Nn indicado aquí y representado por el ángulo φ, dividido la sección S2, que resulta de multiplicar el espesor de la viruta por el ancho en elaboración. Como nosotros sabemos, desde el punto de vista experimental, porque es parte de la observación experimental, que en la viruta lo que se modifica es el espesor de la viruta, esta ecuación la podemos transformar en lo siguiente. Si nosotros tomamos este triángulo que estoy indicando acá, en donde la hipotenusa es P2, el cateto opuesto es P1 y este ángulo es φ, evidentemente yo puedo decir que el seno de φ es P1 sobre P2. Vamos a escribirlo acá. Seno de φ es P1 sobre P2. Si multiplico por A arriba y abajo me van a quedar las dos secciones, S1 y S2. Esto implica que S2 es S1 sobre seno de φ. Y esta última la voy a reemplazar en la anterior. Esto me queda Fs seno de φ sobre S1. Entonces, tau será igual a Fs por seno de φ por la profundidad de pasada P1 por el ancho en elaboración A. La fuerza Fs la podemos calcular como R por la proyección de R sobre este plano NN. Entonces será R coseno de φ más ρ menos gamma. R es igual a Fc al cuadrado más Ff al cuadrado y de todo esto la raíz. Entonces el valor de R será igual a 50x cuadrado más 100x cuadrado igual 12.500. Raíz de 12.500, esto nos da 111,8 decanewton. Fs será igual a 111,8 por coseno φ, vamos a tomar el promedio, 28,6 más ρ 41,6 menos gamma 15, y esto nos da
Fs igual (28.6 más 41.6 más, perdón, menos 15 igual 55,2. Entonces, coseno de 55.2 por 111.8. Esto me da 63,8 decanewton. Finalmente, podemos reemplazar acá y tau resulta 63,8 por el seno de phi, que era 28,6, sobre P1, que era 0,15, por el ancho en elaboración, que son 4 milímetros, y esto queda 63,8 por seno de 28,6 dividido 0,15 dividido 4 igual 51 decanewton por milímetro cuadrado. Y este es el valor de tau. Muy bien, entonces nosotros, a partir de los datos del enunciado del problema, hemos determinado el valor del ángulo de cizallamiento phi por dos métodos. Nos quedamos con el valor promedio. También obtuvimos el coeficiente de rozamiento mu y finalmente la tensión tangencial en el plano de cizallamiento, que lógicamente es un valor característico del material que se transforma en viruta.